educadora en diabetes de hace ya más de 15 años. He comentado que una de las razones por las que yo llegué a terapias, a utilizar terapias alternativas o complementarias dentro de mis tratamientos fue precisamente buscar algo que no perjudicara más el riñón de mis pacientes con diabetes que ya tenían daño renal o que simplemente tienen polifarmacia o personas geriátricas, adultos mayores que tienen ya muchísimo medicamento, ¿verdad? Para muchas enfermedades y que además tienen dolor o que simplemente ya no quieren ninguna pastilla más. Esa es una de las razones de por qué empecé a complementar vía hacia otros lados. Dije, debe haber otra manera de ayudar a mis pacientes, no solamente con medicamentos. A lo largo de los años se nos ha olvidado que no solamente somos sustancias químicas, no somos un cuerpo físico, interfieren muchas cosas para que la gente se enferme. El ambiente, incluso la parte espiritual, la parte emocional también es importante y repercute en la salud. Y eso se nos ha olvidado. Y la parte emocional, espiritual y el ambiente no lo vamos a cambiar con una pastilla, con un medicamento, ¿no? Y bueno, esa fue la razón de por qué yo empecé a complementar mis tratamientos y la verdad, híjole, ha ayudado mucho en la recuperación de mis pacientes. ¿Qué hace un educador en diabetes? Un educador en diabetes ayuda a las personas con esta condición de salud a mejorar, perdón, a tener mejor control de esta elevación de la glucosa para evitar complicaciones. Voy a compartirles la pantalla. Van a disculpar porque fíjense que, a ver aquí, Sí. compartir. A ver, traté de hacer esta presentación a ver si me salió. Estoy aprendiendo algo de tecnología y entonces quisimos hacerle en otro programa, no en PowerPoint, y vamos a ver si nos ayudamos. Por lo mismo de que estoy aprendiendo, no hay muchas figuritas. Ya les comento que soy educadora en diabetes. A mí me gusta mucho explicar en el paciente, agarro mi pizarrón o agarro una hoja y ahí les rayo la hoja, ¿no? O les explico porque hay gente que no alcanza a ver y entonces uso mucho la imaginación. Les digo, a ver, imagínense que como si fuera un tubo es su vaso sanguíneo y aquí van como unos glóbulos, ¿no? O sea, unas pelotitas en su sangre, así es como yo explico. Entonces, a pesar de que esta presentación tiene términos médicos, voy a tratarla de hacer lo más entendible para todos, ¿no? Sobre todo, pues, para las personas que no son médicos, que no son terapeutas, que tienen, bueno, que sea entendible para todos. Bien, ¿qué es voy a hablar de diabetes tipo 2 y la relación con esta tecnología BTT. ¿Cuál es la importancia clínica de hablar de esta enfermedad? Fíjense que no nada más en esta compañía tendríamos que hablar de diabetes. Yo creo que en todas y en muchas partes cada vez tenemos que hacer más conciencia de la importancia de esta condición de salud. La diabetes no es una enfermedad, no se considera una enfermedad como tal, es una condición de salud. ¿Cuál es la importancia? Fíjense, 530 millones de personas con diabetes a nivel mundial. Según la Federación Internacional de Diabetes, esos son los registros que hay. Y se considera que para el 2030, si no hacemos nada, va a haber más de 640 millones de personas que estén presentando esta condición. De esto, la diabetes tipo 2. Ahorita les voy a decir cuáles son los tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 representa el 90 al 95% de los casos. Es la principal causa de morbimortalidad cardiovascular asociada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la gente se enferma de problemas cardiovasculares porque tiene diabetes. La gente se muere por problemas, por complicaciones macrovasculares, se llaman, porque tienen diabetes, o sea, que les da un embolio, un derrame, un infarto, porque tienen diabetes. A eso se refiere. Es decir, realmente es un problema de salud pública muy importante a nivel mundial. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que tiene diabetes o a lo mejor alguien la está padeciendo ya. Bien.
¿Cuál es la situación en México? Bueno, se considera que que en México la prevalencia es del 14%, es decir, de cada 100 personas, 14 tienen diabetes, más aparte, pues los que no saben, ¿verdad? O no sabemos. Entre las primeras causas de muerte a nivel nacional. Y bueno, esto va muy de la mano con la alta prevalencia también que tenemos de obesidad en adultos. El impacto es tremendo tanto a nivel familiar como a nivel institucional y a nivel de salud pública, ¿no? Entonces los costos pues son altos. Las personas que van a instituciones, para las instituciones representan costos también muy altos, ¿verdad? Bien, entonces es una condición de salud realmente que todos deberíamos de prevenir, que eso es lo más importante. La gente siempre, casi en todas las enfermedades, queremos curar, decimos, a ver, oye, ¿cómo se cura esto? En lugar de ir al médico y preguntar qué tengo que hacer para prevenir esta enfermedad. En este caso, esta diabetes es una condición de salud que se puede prevenir. Se considera, fíjense, hace muchos años se hablaba mucho de la parte de la herencia, ¿no? Pero hablábamos con la herencia y nos imaginábamos que era solamente la parte genética, ¿no? Los genes, los cromosomas, que se heredaba esa parte. Ahora no, ahora sabemos que se heredan los malos hábitos o los hábitos en general, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Se clasifican en cuatro tipos. Está la diabetes tipo uno, que esta generalmente se presenta en la infancia, aunque se puede presentar también incluso en adultos jóvenes. Es de tipo autoinmune, que quiere decir tu sistema inmunológico destruye esas células que están en el páncreas que producen diabetes. De ahí tenemos la diabetes tipo 2, que es en la que me voy a enfocar principalmente y que tiene que ver con algo que se llama resistencia a la insulina. No voy a explicar mucho porque no quiero que salgan de aquí expertos en diabetólogos, ¿verdad? Pero si tienen por ahí alguna duda y quieren preguntar que qué es, pues con mucho gusto yo les voy explicando. Y de ahí tenemos una diabetes que se llama diabetes gestacional, es decir, una mujer embarazada que puede elevarse la glucosa durante el embarazo, termina el embarazo, se baja la glucosa. Sin embargo, esa persona que cursa con diabetes, disculpen las faltas de ortografía por ahí, la verdad es que lo hice un poquito apresurada. Termina el embarazo y si no cuida su estilo de vida, su alimentación, se considera que en los próximos 6 años va a debutar con diabetes. Y de ahí hay otra clasificación son otros tipos de diabetes y están dados por otros problemas de tipo genético, incluso por enfermedades pancreáticas, incluso por fármacos, ¿no? Bien, ¿qué es diabetes en sí? Yo les digo a mis pacientes, diabetes es exceso de glucosa en la sangre, azúcar alta. Eso es diabetes en términos generales. Y yo les digo, si nosotros llevamos el nivel de glucosa arriba de lo normal, de cómo estás ahorita debutando con diabetes con glucosa alta, y yo lo llevo a la cifra normal, tú ya no tienes exceso de glucosa en la sangre. Entonces, si tú ya no tienes exceso de glucosa en la sangre, ya no tienes diabetes, ¿no? Porque diabetes, literal, podríamos decirlo, es ese exceso de glucosa en la sangre. Sin embargo, ¿qué es lo que ocasiona ese exceso de glucosa en la sangre? Se considera una enfermedad metabólica, o sea, implica todo nuestro cuerpo prácticamente, ¿no? Crónica. Una vez que te dicen que tienes diabetes o que se diagnostica diabetes, los médicos casi quieren que te pongas el título, y yo digo quieren, porque yo soy médico y no me gusta que mis pacientes se pongan el título de diabetes. En primer lugar, son personas que van a empezar a vivir con una condición llamada diabetes. Bueno, se le considera crónica, a- aunque yo en ocasiones digo que... Bien, ¿por qué se le considera crónica? Porque yo les pongo un ejemplo que, no sé, a lo mejor tú compras un aparato
una lavadora, vamos a suponer, una lavadora y como está nueva, pues le echas muchas cargas de ropa y la puedes usar en la mañana, al mediodía, en la tarde y bueno, la tratas porque está nueva, ¿no? Y entonces llega un momento que esa lavadora se te descompone. Y resulta que pues vas a componerla y el técnico te va a decir, ya se le descompuso una vez, ya no la tiene que tratar igual, porque si la trata igual se va a volver a descomponer y si la volvemos a componer se va a volver a descomponer hasta que ya no tenga remedio, ¿no? Así es la diabetes, casi, casi literal, ¿no? Es decir, nuestro páncreas por diferentes causas que ahorita les voy a decir, pero entre ellas el mal estilo de vida, la mala alimentación, el estrés, el no dormir, el exceso de comida que estamos consumiendo, azúcares y carbohidratos, hagan de cuenta que exprime al páncreas, llega y de alguna manera el páncreas llega un momento que se agota. La célula beta, que es la que produce la insulina, se agota porque ya lo exprimimos demasiado. Y entonces nosotros ahí se descompuso. Vas al doctor, vas con la doctora Sofía y te dice, ahora vamos a componer, yo soy el técnico, hace cuenta, vamos a componerla. Y entonces empezamos a mejorar la alimentación, empezamos a hacer varias cosas y llevamos el nivel de glucosa de arriba a abajo, de arriba a la cifra normal. Y es ahí cuando decimos, ya no la debes de tratar igual. Esa es una de las razones en realidad por qué decimos que no se quita. Pero vuelvo a repetir, no sé ustedes qué opinen, pero si yo quito ese exceso de glucosa y lo llevo a cifras normales, ya no hay diabetes, literal, ¿no? Bueno, entonces es una enfermedad metabólica crónica, hiperglucemia, o sea, glucosa alta persistente. Bien, resulta de la resistencia a la insulina, ya les comentaba yo, la resistencia a la insulina quiere decir que yo estoy produciendo insulina poca o demasiada, pero la insulina es como una llave, va y sirve para ir a abrir las puertas del músculo, por ejemplo, para que la glucosa pase y no se quede en la sangre, porque es en el músculo donde se necesita la glucosa para la energía. También la necesitamos en el hígado y también la necesitamos, perdón, el exceso de glucosa que ya no se utiliza como fuente de energía, nuestro cuerpo la convierte en grasa y no las guarda en las células adiposas. Y ahí también se requiere esa llavecita que es la insulina para que abra las células adiposas y se meta la glucosa. Pero cuando esto no sucede, por alguna razón, yo digo que el cuerpo le cambia la chapa a la célula y a eso le llamamos resistencia a la insulina. Aunque yo tenga la llave, yo quiero abrir la puerta, o sea, la insulina quiere abrir la puerta y no se puede. A eso se le llama resistencia a la insulina y generalmente eso está dado en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 son personas generalmente obesas. Y la otra causa o definición es el deterioro progresivo de la secreción de insulina. Es decir, la célula beta, ya les comentaba yo, como la estimulamos tanto por el mal estilo de vida, porque estamos comiendo mucho, se agota y entonces deja de producir, merma su producción. Y entonces decimos que hay defecto en la acción de la insulina, porque ya no puede actuar bien, y en la producción de insulina, porque no se secreta adecuadamente. Y bueno, ya les había comentado que representa aproximadamente entre el 90 y el 95% de los casos de diabetes a nivel mundial. Bien, permítame. Ahí está. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Hablábamos hace muchos años de mucho de factores genéticos, ¿no? Pues y que si tú tienes un familiar y sobre todo si es tu familiar cercano en primer grado, tu mamá, tu papá, pues más riesgo. Todavía eso sigue vigente, es cierto, ¿no? Bueno, déjenme decirles que en México y en toda América Latina prácticamente simplemente por ser latinos tenemos todos el gen de la diabetes. Unos más escondidos que otros, ¿no? Porque, es decir, los que tienen familiares en primer grado, digamos que el gen está como encimita, ¿no? Nada más hace falta algo para que se exprese. Y las personas que tienen familiares con diabetes en segundo, en tercer grado, digamos que ese gen está más escondidito y entonces tienen más tiempo para que se pudiera desarrollar o expresar más bien. ¿Qué otro factor es importante e incluso mucho más importante? Y ahora se sabe que el genético, más que el genético,
la mala alimentación que repercute precisamente en la obesidad. Pero además, ¿qué creen? Este factor genético no lo podemos modificar, ya lo traemos. Ahora se habla algo de la epigenética, ¿no? Y la epigenética es cómo tú puedes expresar ese gen. Bueno, pues resulta que la obesidad es un factor importante para que ese gen se exprese, pero también es un factor importante que nosotros podemos modificar, cambiar esos malos hábitos para que ese factor genético no se exprese. Y vean cómo esa parte de la obesidad, les decía yo al principio, que también es algo muy, a veces muy difícil de controlar. Y es ahí lo que entra para mí muy interesante de cómo esta tecnología de Superpatch puede ayudarnos a que eso sea más fácil a mejorar nuestro estilo de vida. Bien, sobre todo la obesidad central. Miren, cuando ustedes vayan en la calle, todas las personas, y yo creo que en México hay muchísimos, muchísimos, han visto personas con mucho abdomen, o sea, obesidad central le llamamos cuando tiene mucha grasa alrededor de la cintura, ¿no? O sea, ya no hay cintura más bien. Y los pies delgaditos y las manos delgaditas. Júrenlo que esa persona, si no tiene diabetes ya, lo va a tener. Lo va a tener. Eso es algo característico. Bueno, ¿qué otro factor que nos lleva la obesidad? Una es la mala alimentación, la otra es el sedentarismo. Deberíamos estar haciendo ejercicio. Y yo les digo a los pacientes, o más bien, luego digo, que las personas que tienen diabetes van a consulta y les dicen, es que tiene que ir a caminar, es que tiene que ir a hacer ejercicio, pero el médico a veces no pregunta si realmente ese paciente puede ir a caminar, si no le duele la cintura, si no le duele el nervio ciático, si le duele la rodilla, y entonces no es que no quiera, es que no puede. Ahí es donde entra esta tecnología como una herramienta para facilitarnos, ahora sí, quitar ese dolor, mejorar esa movilidad para que nosotros podamos ir a hacer ejercicio. Vayan anotándole por ahí y ahorita vamos a ir viendo qué parche puede ir ayudándonos, ¿no? Bien, luego, cuando una persona no hace ejercicio, entonces el músculo deja de captar glucosa. Todavía, ¿se acuerdan que les dije que la resistencia a la insulina es como esa llavecita que tiene que abrir el músculo? Pues resulta que el ejercicio facilita o rompe más bien esa resistencia a la insulina. Ajá. Bien, Mm, la dieta es súper importante. Tenemos ahora unos hábitos de una dieta hipercalórica. Comemos muchos azúcares, mucha comida ultraprocesada, exceso de carbohidratos refinados y a pesar de que ya, no sé si fue la Cofepris o no sé quién que le puso ahí a los productos exceso de azúcar, no seguimos tomando o comiendo, ¿verdad? La coca, los refrescos, o sea, tienen y dicen ahí la etiqueta, pero no hacemos conciencia. A veces creemos que somos inmunes a las enfermedades, aunque sabemos los riesgos, seguimos haciéndolo. ¿Por qué seguimos haciendo algo que sabemos que tiene que ver con un riesgo? Porque nos encanta la adrenalina. Bueno, ahí también podría ser importante como herramienta para cambiar esos hábitos super patch. Bien, la edad también es importante, sí. Se considera que hay más riesgo de que le dé diabetes a una persona que tiene más de 45 años. Sin embargo, cada vez pues más frecuente se ve en adultos jóvenes, incluso en niños con obesidad. Anteriormente eso no pasaba. Yo recuerdo cuando estudié la carrera hace como 30 años, que nos decía, no, pues la diabetes tipo 2 después de los 40 años, e incluso cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar, recuerdo que hacíamos las pruebas, ¿no? Hay un formato donde tú valoras los riesgos y la edad tiene mucho que ver y va uno poniéndole puntos, ¿no?
Ahora realmente eso ya no cuenta, o sea, simplemente tú ves a una persona con sobrepeso, con obesidad o con obesidad central o con esto que le llamamos acantosis nigricans, el cuello negro, hazle la prueba de diabetes porque ya puede estar teniendo diabetes sin tener síntomas. Bien, otros factores asociados. El síndrome, famoso síndrome metabólico, ¿no? Que tiene que ver con la obesidad, que tiene que ver con una persona que ya tiene hipertensión arterial. Todas las personas que tienen hipertensión arterial también tienen riesgo de diabetes. Las personas que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, que tiene que ver con el síndrome metabólico, también tienen riesgo de diabetes. Y no se diga la diabetes estacional, lo que yo les decía. Una mujer que cursa con diabetes estacional, ¿cómo te vas a dar cuenta si una mujer cursó con diabetes estacional? Todos los que están aquí pongan a ver cuánto pesaron o si saben cuánto pesaron al nacer. Si pesaron más de 4 kilos, su mamá padeció diabetes estacional. Ah, bien grandote que nació mi niño. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor no se le diagnosticaron. ¿Qué creen? Que la diabetes estacional también a veces pasa desapercibida. No se diagnostica. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer, todas las embarazadas se deberían hacer una prueba para diagnosticar diabetes estacional, cosa que no se hace. Te tienen que dar una carga de glucosa y hacer estudios en el laboratorio y normalmente no se hace. Y les digo que no se hace porque hace unos años yo tuve la oportunidad de hacer precisamente un proyecto a nivel nacional en mujeres embarazadas con riesgo para diagnosticar diabetes estacional y cuando hicimos la prueba realmente detectamos bastantes mujeres, bueno, no bastantes, pero sí aumentó la prevalencia, ¿no? de diagnóstico aquí en el municipio. Bien, ¿qué otra cosa? El síndrome de ovario poliquístico. Esas mujercitas, adolescentes, personas jóvenes, mujeres jóvenes o adultos jóvenes que tienen síndrome de ovario poliquístico, cuidado, pueden estar ya teniendo resistencia a la insulina. Tiene que ver también con estilo de vida, tienen riesgo de diabetes. Entonces, cuidado los que tienen síndrome de ovario poliquístico. Por eso es que cuando preguntan también, ¿y para el ovario poliquístico qué me pongo? O sea, no es un parche, son muchas cosas. Tiene que ver la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver incluso con el estado de ánimo, las emociones, ¿verdad? Entonces no es tan así de que ponte un parche y ya con esto se te va a quitar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas clínicos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona tiene diabetes? Em, una persona que puede ser que empiece a orinar mucho. De repente, en la noche se empieza a ir al baño más veces, sobre todo durante la noche, ¿no? Y al otro día, pues amanece a eso se le llama poliuria, perdón. Y como en la noche eliminó bastantes líquidos, pues obviamente que al otro día pues le va a dar sed y también le va a dar hambre. ¿Por qué? Les explico. Una, el riñón tiene la capacidad de eliminar la glucosa, aunque esa capacidad, es decir, nosotros en el riñón tenemos como un termostato. El riñón es un órgano de equilibrio. Entonces, cuando detecta los niveles altos de glucosa, digamos que abre unas puertas y empieza a pasar la glucosa. Eso puede pasar al principio, ¿eh? Porque después eso se bloquea. Pero al principio, sí, y entonces empiezas con los síntomas, empiezas a orinar mucho y como la glucosa no sale solita, sale con agua. Y entonces el paciente se deshidrata. Esa es al otro día, obviamente, estás deshidratado, tienes sed, ¿sí? A eso le llamamos polidipsia. ¿Por qué la polifagia? Es decir, que te da mucha hambre, ya comiste y en media hora ya tienes otra vez hambre. ¿Por qué? Porque resulta que lo que tú comiste, que se convierte en glucosa y está en la sangre, y esa glucosa tiene que llegar al músculo porque es ahí donde se necesita para la energía, no está llegando porque tenemos esa resistencia a la insulina o porque no hay insulina suficiente y entonces no está metiendo eso que te comiste, que se convirtió en glucosa, no lo está metiendo al músculo, se está quedando en la sangre y entonces el músculo, como no le está llegando energía, le dice al cerebro, oye,
dame de comer, porque no me ha mandado. Y el cerebro le dice al estómago, pues, oye, hay que comer, ¿no? Y tú, pues, comes, y al rato otra vez. Y entonces esos pacientes que comen y no le llega la comida al músculo, digamos, empiezan a perder peso. Oye, oye, que te ves muy bien porque mira, estás perdiendo de peso. Cuidado, esa pérdida de peso no intencionada, es decir, que no es que ustedes se pusieron a dieta, sino simplemente empezaron a bajar de peso. Cuidado porque puede ser diabetes. ¿Qué otra cosa? Fatiga, te sientes cansado, empiezas a ver borroso, ¿no? Borroso en el sentido de que no es de que te pones los lentes y ya ves bien, ¿no? O lo que llamamos presbicia, o que a lo mejor no ves de lejos, pero de cerca sí. No, no, es una visión borrosa, no ves ni de lejos ni de cerca. Y aunque te pongas los lentes, sigues viendo borroso, ¿no? Bien, infecciones recurrentes también, cuando hay alguien que se enferma seguido de las vías urinarias o en las mujeres de infecciones cérvico-vaginales, también cuidado, hay que sospechar. A veces la mujer se enferma seguido y pudiera ser que sea su esposo quien a lo mejor está desarrollando diabetes y entonces está llegando por ahí infecciones, hongos, no sé, y la transmite a la esposa o al revés, ¿no? La esposa, cambia cuando hay elevación de la glucosa, cambia el pH de la vagina, bueno, de todo el cuerpo prácticamente, y entonces se favorecen las infecciones. Por eso puede suceder esas infecciones recurrentes vaginales. Y, o también las personas pueden tener elevación de la glucosa, pero ser asintomáticos, sobre todo en las fases iniciales. Eh, Puede ser que tengan elevación leve de glucosa, ahorita vamos a ver cuáles son las cifras normales, pero eso ya es fuera de lo normal y ya se puede considerar diabetes aunque no tenga síntomas. Y ahorita vamos a ver cuáles son las cifras. ¿Cómo diagnosticamos nosotros, los médicos, cuando tú vas al doctor, cómo se diagnostica la diabetes? Tú ya llevas esos síntomas y yo sospecho que tienes diabetes, pero ahora lo voy a corroborar y entonces mando a hacer un estudio de laboratorio y si el laboratorio me dice que la glucosa está más arriba de 126 junto con los síntomas, eso es diabetes. Oiga, pero tengo 130, sí, tengo 135, pero tiene síntomas. Eso es diabetes. O sea, diabetes, acuérdense que les dije, exceso de glucosa en la sangre ya no es normal, ¿sí? Hay otro estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Este estudio nos dice la cantidad de glucosa que estuvo circulando en tu sangre en los últimos 3 meses. Es como si sacáramos una radiografía de tus glóbulos rojos, ¿sí? De qué cantidad de glucosa tuvo los 3 meses. Ahí se queda grabado. Y entonces dice que cuando tienes más de 6,5 y esos síntomas, eso es diabetes. Oiga, pero es que en ayuno me salió en 115, pero la hemoglobina glicosilada dice que tiene 6,7 y además estás teniendo síntomas, eso es diabetes. ¿Qué otra prueba yo puedo hacer? Mando a hacer se llama curva de tolerancia a la glucosa, te mando al laboratorio porque resulta que tienes síntomas. Yo te checo la glucosa en ayuno con el aparatito y entonces resulta que tienes a lo mejor 120, pero tienes los síntomas. Entonces, ¿cómo yo lo puedo saber? ¿Cómo puedo diagnosticar? Además de la hemoglobina glicosilada, puedo mandar a hacer esto que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Lo mando al laboratorio, ahí le dan una carga de glucosa, se la toma el paciente y a la hora le empiezan a tomar, o desde la media hora en unos laboratorios le empiezan a checar la glucosa y hacen una curva, ¿no? A la hora, a las 2 horas, y resulta que si tú a las 2 horas tienes más de 200 miligramos por decilitro, después de esa carga de glucosa, eso es diabetes. Tienes los síntomas, más esa prueba de tolerancia a la glucosa está más de 200, eso es diabetes. O tú llegas a mi consultorio a cualquier hora del día, traes los síntomas, oiga doctora, estoy orinando mucho en la noche, estoy perdiendo peso, etcétera. Yo agarro mi glucómetro y tienes 250, 280. Eso, glucosa al azar, más de 200 a cualquier hora del día, es diabetes. Eso es diabetes, aunque no tengas todos los síntomas muy marcados, aunque no tengas nada de eso, ¿no? Y si nos queda duda, es ahí cuando mandamos a hacer esa curva de tolerancia a la glucosa o bien confirmar en una segunda muestra
Por ejemplo, puede suceder al revés. Yo te checo la glucosa y tienes 300 de azúcar, pero no tienes síntomas. ¿Eso puede pasar también? Sí, sí puede pasar, porque el cuerpo se adapta. ¿Se acuerdan que les dije que el riñón tiene unas puertitas que es un órgano de equilibrio, perdón, y que empieza a eliminar glucosa? Pues, ¿qué creen? Que el riñón, esa parte se puede bloquear. El riñón cierra esas puertas y no sale la glucosa, porque se va adaptando, nuestro cuerpo se va adaptando y entonces ya no te da esa sintomatología, dejas de más cuando ya pasó mucho tiempo, tú no le hiciste caso o la glucosa se fue elevando despacito, despacito y entonces el cuerpo se fue adaptando y ya no te da esos síntomas. No orinas mucho, no pierdes peso, te estabilizas, nunca le hiciste caso, como que hubo unos días que sí, pero no le hiciste caso, seguiste comiendo igual y entonces el cuerpo se adapta. Se acostumbra, ¿se acuerdan que les he hablado de la neuroplasticidad? El cerebro va registrando todo, lo puede ir cambiando a la normalidad. Es decir, nuestro cerebro viene diseñado para que el nivel de glucosa en ayuno, por ejemplo, sea menos de 100. Pero ¿qué pasa cuando ya venimos con esas alteraciones y en ayuno tenemos 110, 115, 120 durante mucho tiempo? Al principio o durante el día más de 180 o más de 200. Y al principio te empiezas a orinar en la noche, pero no le haces mucho caso, no tienes tantos síntomas. El cerebro dice, cambia esa programación de normalidad de menos de 100, la cambia a lo mejor a 150 porque ya tú así la has tenido durante mucho tiempo. Entonces el cerebro dice, esa neuroplasticidad la cambia y dice, no, pues ya el registro ahora va a ser para Sofía 150 y entonces esto está normal, ¿eh? O sea, vean cómo nuestro cuerpo es maravilloso. Bien. Y entonces esa es la razón de por qué hay personas que pueden tener 300 de glucosa y detectarlo casualmente. Me ha pasado. Y yo a todos mis pacientes que llegan conmigo les tomo la glucosa 300. Oiga, pero es que no me siento mal. Oiga, pero es que yo no orino. Oiga, pero es que, pues sí, pero esto, sin síntomas puede ser diabetes. Y entonces yo tengo que confirmarlo con esta hemoglobina glicosilada, le mando a hacer otros estudios, casi estoy seguro que esa persona tiene triglicéridos altos y empiezo a preguntar la mala alimentación y por supuesto que encuentro cosas, ¿no? Bien. Miren, el objetivo principal del control de la diabetes, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál es el objetivo principal del control de la diabetes? Aquí quiero comentarles algo rapidito. Mm, las personas con diabetes, cuando les diagnostican por primera vez, sufren un shock emocional. O sea, te dicen, tienes diabetes y no, hombre, o sea, es como si les echaran un balde de agua fría, porque en ese momento empiezan a pensar en todo lo que han vivido, todo lo malo que han vivido con respecto a la diabetes. El papá tenía diabetes y se murió, le dio un infarto, a aquel le quitaron un pie, a aquel quedó ciego, a aquel lo dializan y entonces se te viene a la mente todo eso y eso causa miedo, ansiedad, ¿sí? Y entonces la gente cree que tener diabetes, que el diagnóstico de diabetes es lo peor que le pudo haber pasado en la vida. Espero que los que estén aquí no estén pensando eso, porque no es así. La elevación de glucosa en la sangre es tu cuerpo diciéndote que has hecho malas cosas. Es tu cuerpo diciéndote que te está dando una oportunidad para cambiar, ¿sí? Y entonces, yo que soy educadora en diabetes, siempre les digo, empezamos a vivir el duelo de la diabetes. La primera etapa del duelo es esa negación. No quieren tener diabetes, no quieren escuchar en ese momento ese diagnóstico. O sea, decimos, no, no puede ser, no creo. No, no creo. A lo mejor el laboratorio, y más cuando no tienen síntomas y lo que acabo de comentar, no es cierto, la doctora está loca, ¿no? Ay, es que me fui a una fiesta y sí, ayer me comí un pastel y por eso, ¿no? O sea, esa etapa se llama negación. De ahí viene otra etapa, es la etapa del enojo. Te enojas contigo mismo, te enojas con la vida, te enojas con la comida, que a veces hasta con Dios. Y decimos, ¿por qué a mí? Porque a mí si ni como tanto, ni estoy tan gordo, ni no sé, ¿no?
O sea, mira, aquel toma y aquel está bien gordo y está más grande que yo y, o sea, ¿por qué a mí? ¿Sí? Pero eso es algo que se vive, se tiene que vivir. Enojo. De ahí viene otra etapa que es la etapa de la negociación. En esa negociación es cuando tus mismos familiares puede ser que te digan, o tú mismo, ¿no? Bueno, yo sé que al ratito ya sé que es la alimentación, que es hacer ejercicio, que tengo que bajarle aquí, que pues, si me dan una pastilla, pues la voy a controlar, ¿no? Y la misma familia te dice, pues no, no te preocupes, ve al doctor. Si uno se controla bien, no te va a pasar nada, ¿no? El control no es tan fácil, ¿eh? Porque entonces, si fuera tan fácil, no hubiera tantas complicaciones. Bien. Entonces llega esa etapa que se llama negociación. La negociación es cuando las personas van al médico a que les diga qué tiene que hacer, pero van más a fuerzas que de ganas, van por miedo a que les pase algo. Cuando a alguien le diagnostican diabetes y pasa por el enojo y todo eso y va al doctor, va con miedo. Miedo a que, ay, ¿qué tal si me pasa, no sé, me corto y ya me aputan un pie? Y no es así tampoco, ¿eh? Déjenme decirles, el cuerpo aguanta mucho, el cuerpo es muy resistente. Bueno, como vamos más enojados, vamos más a fuerza que de ganas al doctor a esa negociación, dígame qué hago, yo lo hago, ¿no? ¿Qué me tomo? Yo me lo tomo. ¿Que tengo que ir a hacer ejercicio? Yo lo hago. O sea, estamos negociando, ¿no? ¿Para qué? Para bajar mi nivel de glucosa. Pero como vamos más a fuerza que de ganas, ese control lo empiezan a llevar bien, pasa un año, pasan 2 años, pasa 3 años, ya se cortó, ya le sanó, ya vio que no le pasó nada, no, pues ya no orina, ya no baja de peso, ya no se checa y entonces el cuerpo se adapta, aunque tenga el nivel de glucosa alta, ¿eh? Y el paciente dice, no, ya estoy muy bien, no, yo me siento perfecto, ¿no? Y ya dejan de ir, abandonan los tratamientos y entonces caen en una etapa que se llama depresión o abandono. Abandonan los tratamientos y en ese abandono del tratamiento no hay un buen control de la glucosa y se cae en un círculo vicioso. Después del abandono se vuelven a regresar 3, 4, 5 años después, les remuerde la conciencia y dice, ay, como que voy a ir al doctor para ver cómo estoy de la glucosa porque ya dejé mucho tiempo, ¿no? Ellos sí, yo me siento bien, pero voy a ir. 4 o 5 años, resulta que van otra vez. La glucosa está alta, otra vez esa negociación, lo hacen 3, 4 años, otra vez abandonan el tratamiento y así se pasan la vida. Eh, Este, ah, Se enojan, van al doctor, se deprimen, abandonan el tratamiento, pues, se vuelven a enojar, se acordar y a enojar, ¿verdad? Que tienen diabetes, van al doctor y entonces se cae en un círculo vicioso. Y ahí pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y ¿qué creen? En todo ese tiempo, cuando caen en ese círculo vicioso, no hay un buen control de la diabetes y llegan las complicaciones de la diabetes. La última etapa de ese duelo se llama aceptación. Y entonces, para pasar de la depresión a la aceptación, no es tan fácil. No es tan fácil, es ahí donde entra la educación diabetológica, es ahí donde uno le tiene que dar las herramientas al paciente, a la persona, para que él solito se autocontrole. La diabetes en realidad es una enfermedad de autocontrol, pero alguien te tiene que enseñar a cómo hacerlo de la forma adecuada sin miedo, ¿sí? Y entonces, el objetivo principal del control de la diabetes es a lo que todo mundo le tiene miedo, evitar las complicaciones de la diabetes. Ese es el objetivo principal. Y para que eso suceda, eso puede pasar, sí. Una persona con diabetes no debería de estar condenada a terminar mal de los pies, a terminar con diálisis, a terminar ciego, a terminar con una complicación. No debería. Y entonces, ¿por qué llegan? Pero si ustedes se fijan, la diabetes es tan noble que los pacientes pasan 15 años, 20 años sin mal control y 20 años, 25, 30 años después terminan mal, sí, sin calidad de vida. Y no, no debería. De eso se trata el control. Eso debería de ser, ¿no? Lo que Dios permita vivir, siempre digo, pero en las mejores condiciones de salud. Y entonces, las complicaciones de la diabetes se dividen en dos. Complicaciones microvasculares, ¿qué quiere decir? Que se afectan los vasos sanguíneos chiquititos. Vean, fíjense cómo se divide. Es decir,
Lo que causa el daño en la diabetes son los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa en la sangre es tóxica para la pared de los vasos sanguíneos. El azúcar es ácida y entonces va dañando esos vasos sanguíneos. Y entonces tenemos complicaciones microvasculares. Microvasculares quiere decir vasos sanguíneos chiquititos. ¿Dónde tenemos vasos sanguíneos chiquititos? Los vasos sanguíneos más chiquititos los tenemos en los ojos, en el riñón y en los pies. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los órganos que se dañan? Pues esos, ¿no? Y bien, estas complicaciones microvasculares efectivamente están relacionadas con esa hiperglucemia, o sea, el exceso de glucosa en la sangre persistente, aunque sea poquito. Aunque sea poquito, no, mi glucosa está más o menos, en ayuno estoy en 140, no paso de ahí en 150. Pues esa 140, 150, poquita, una gotita, puede hacer un hoyo en una piedra durante años. Entonces, eso puede ocasionar daño. Ahí dice, ¿no? Una glucosa sostenida. Y de ahí tenemos complicaciones macrovasculares, es decir, también se pueden dañar vasos sanguíneos grandes y ocasionar una cardiopatía isquémica, perdón, en el corazón, que no le llegue suficiente oxígeno al corazón, ¿sí? Una enfermedad cerebrovascular, embolias, ¿sí? Enfermedad arterial periférica y la principal, todas estas complicaciones macrovasculares son las principales causas de mortalidad. Es decir, una persona con diabetes no se muere así, tiene neuropatía, sí, le puede durar muchísimos años, pero de eso no se va a morir. Tiene problema de riñón, sí, puede durar y de la diálisis, pero de eso no se va a morir. ¿De qué se va a morir? Se va a morir de una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, o una embolia, o un infarto, ¿sí? De eso es de lo que más se mueren las personas con diabetes. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Y aquí es donde entramos, esta parte quise poner primero la parte del tratamiento farmacológico, que no me voy a adentrar porque esta es de los médicos, ustedes no tienen que saber de esto, ¿verdad? Simplemente aquí, pero hay un tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico tiene que ver, primero, yo creo que debía haber puesto primero educación, educación diabetológica. ¿Y qué es la educación diabetológica? Desde quitarnos el miedo con la diabetes y en lugar de decir, ay, ¿por qué me dio esta enfermedad? De decir, ay, qué bueno que me dio. Qué bueno, gracias a Dios que es diabetes, porque la diabetes, en primer lugar, no duele, físicamente no duele, ¿sí? Duele al principio, ¿verdad? Con el diagnóstico, como les estaba yo comentando, pero físicamente no duele. Entonces, la diabetes es una oportunidad de vida. De ahí vas al médico y lo primero, el primer tratamiento que debemos hacer es mejorar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación. Desde ahí hay que empezar antes que los medicamentos, antes. A ver, ¿qué come? En la mañana, ¿qué es lo que, aun cuando yo le ponga los parches, que ahorita voy a ver, voy a ir con la parte de los parches. Aquí vamos, aquí es donde entramos nosotros. Esta tecnología, ¿cómo nos puede ayudar con ese tratamiento no farmacológico para lograr tener esas metas adecuadas? De tratamiento que baje el colesterol, que baje los triglicéridos, tener la presión controlada, mejorar nuestro sueño, que ya no tengamos ansiedad por comer, que bajemos de peso, que podamos ir a hacer ejercicio. Todo eso lo podemos es parte del tratamiento farmacológico y que creen que esta tecnología es una herramienta que nos puede facilitar hacer este tratamiento. Fíjense, les hablé de que dentro de las causas de la diabetes, de por qué se produce, tiene que ver con el hígado, el hígado está produciendo mucha glucosa, tiene que ver con la resistencia a la insulina, tiene que ver, yo no me imagino, o me quiero imaginar, a veces he pensado, ¿no? El parche que se está estudiando, va dirigido a la diabetes, ¿a qué nivel va a actuar? Y aún, aunque actuara a nivel del páncreas, haciendo que se produzca más insulina,
Aún así tenemos que ayudarle con ese tratamiento no farmacológico, tenemos que ayudarle a mejorar nuestra alimentación. Bien, pérdida de peso. Tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el ejercicio. Entonces, en cuanto a la alimentación, ¿te cuesta trabajo llevar un plan de alimentación, quitar los azúcares porque tienes adicción al azúcar, tienes adicción a las harinas, al pan? eh, ya te dieron tu plan de alimentación, pero tú tienes esa ansiedad, ¿qué parche le pondrían ustedes? A ver, permíteme tantito, ¿eh? Es que, ay, aquí están, mire. Ahorita comentamos. Ay, a ver, ahí está, ahí está. En pérdida de peso, la actividad física que yo les he dicho, a veces no es que el paciente no quiera, es que el paciente no puede porque le duele el pie, el tobillo, la cadera, la rodilla y entonces no se puede mover. Es más, es un adulto mayor y se cae, tiene pérdida del equilibrio, no tiene fuerza en sus piernas y entonces tampoco puede ir a hacer ejercicio. Es más, no quiero que salga. Yo en los adultos mayores les digo en su casa, en una silla puede hacer ejercicio, sí, con un palito, agarra el palito. Sí, es cuestión de querer, pero le falta energía. Ah, bueno, también ahí el parche puede ayudar, ¿no? Y entonces agarramos y así sentados, ¿no? Nos movemos para acá, para allá, una pelotita para hacer fuerza, a lo mejor unas mancuernas en las manos, hay que jalar. Yo les digo, póngase en la mesa de su casa y una silla y la mesa y haga sentadilla así. Obviamente primero les quito el dolor de la rodilla, ¿verdad? Bien, todo eso tiene que ver. Y la educación diabetológica. No hay muchos educadores en diabetes, pero bueno, este, es muy, muy fácil, muy, muy sencillo, ¿no? Pregúntenle a su médico cómo cuidarse, cómo mejorar la alimentación. No es una dieta, es una alimentación saludable. Con pequeños cambios que ustedes hagan, créanme que funciona, créanme que baja el nivel de glucosa. También aquí me faltó poner una parte importante. Ustedes ya están haciendo la alimentación saludable, ya están haciendo ejercicio, es más, ya se toman las pastillas, los medicamentos que le hayan recetado, está haciendo actividad física, pero todo eso no va a servir si usted no checa si efectivamente eso está funcionando, porque nada garantiza. Me estoy tomando el medicamento más caro y como está caro, pues entonces me controla mi glucosa. Me estoy tomando la malteada, la moringa, lo que ustedes quieran. Nada garantiza que el nivel de glucosa esté bajando a las cifras normales. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Monitoreando la glucosa. El automonitoreo de la glucosa es parte del tratamiento no farmacológico. Todas las personas con diabetes tienen que aprender a manejar. Ahora ya hay aparatitos o dispositivos que ni siquiera ya se tienen que pinchar el dedo. Lo que ustedes quieran, ya hay hasta unos que creo que hasta relojes, ya te pones ahí, ya checan la glucosa. Oye, pero no es lo mismo, sí, pero te da una idea tienes, no sé, el aparato te mide 250 y tú vas al laboratorio y tienes 300 o no sé, de 270, de todos modos está alto, entonces sí sirve, ¿sí? El aparato, el glucómetro, el medidor de glucosa, más o menos entre el que tú te tomas ahí en tu casa con el laboratorio, tiene entre 10, 15 o máximo 20 miligramos por decilitro de diferencia. Oye, chequé la glucosa en ayuno con el aparato de mi casa y tuve 140 y fui al laboratorio y tengo 130. Está alto, de todos modos, o estás más o menos, ¿no? Entonces, sí es una manera de irnos dando cuenta para qué sirve monitorear la glucosa. No sirve para que uno se espante, para que el paciente se espante, sirve para que el paciente haga algo. Obviamente alguien le tiene que decir qué tiene que hacer, ¿verdad? Porque las dos cosas perjudican, tanto que se suba la glucosa como que se baje, ¿no? Y porque resulta que a veces les dan los medicamentos, el paciente se pone a dieta y además se quita todo, 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 que ahora le baja la glucosa y se espanta y dice, ay, no, mejor yo voy a comer porque si me tomo la pastilla y entonces me baja y es un descontrol. Y así no es. Por eso es importante automonitorearse. Bueno, otro día hablamos más de educación diabetológica. Y el control de factores de riesgo cardiovascular, ¿cuáles son? La presión arterial, el colesterol y los triglicéridos. Los triglicéridos tienen que ver con lo que uno come, tiene que ver con los azúcares, tiene que ver con los carbohidratos
y tiene que ver con las cosas fritas, capeadas y todo eso, ¿no? Entonces, los triglicéridos se controlan con la alimentación. Quitando esos alimentos, controlan los triglicéridos. No es necesario a veces dar medicamento. Hay algo que se llama dislipidemia familiar, que es genético. A lo mejor en esos casos que son contados, sí tendrían que dar medicamento, pero la mayoría, cuando se nos elevan los triglicéridos, es porque nos comimos el pastel, los azúcares, el refresco y todo eso. El colesterol, ese sí tiene que ver con un problema metabólico a nivel de hígado. Ese, cuando el nivel de colesterol está alto, sí se requiere medicamento, no es suficiente la dieta. Pero ¿qué creen? La avena con manzana famosa sí sirve para bajar el colesterol, sí funciona. Yo lo he visto muchas veces en mis pacientes. Soy responsable porque obviamente si están muy altos el colesterol, y con mucho riesgo yo doy medicamento para colesterol un mes, después ya les digo, tómese esto también y lo voy monitoreando, por supuesto. Quiero decirles que esto no quiere decir que no va a sustituir los tratamientos médicos, ¿no? Tampoco, la doctora nos dijo que a todos le vamos a dar avena con manzana para bajar el colesterol. No, tienen que ir. Sí, dénselo, pero además mándenlo al doctor, ¿no? Y que vigile sus niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo. Bien. Entonces, ¿cómo usamos esta tecnología? Se me pasó poner aquí el tratamiento, pero vamos a hacer a retomar un poquito. Hablamos de que el paciente tiene que cuidar la alimentación. Entonces, ¿qué parches haríamos aquí? Acuérdense que este Liberty es el dispositivo que va a potencializar los demás dispositivos, los demás parches. Entonces, el problema es la alimentación. Yo quiero bajar de peso, quiero ya no tener esa ansiedad por comer, que me dé saciedad, que sienta que me llene con poquito. Entonces utilizo Liberty e Ignite. Si yo tengo gula por lo dulce o tengo eso, me resisto a dejar el azúcar, entonces agrego Kikit, que ayuda a superar los malos hábitos y controla los antojos difíciles de controlar, dice ahí, ¿sí? Pero además tengo ansiedad, yo soy ansiosa y entonces también esa parte pues me pega en la glucosa porque la ansiedad o el estrés también eleva la glucosa, entonces yo agrego PIS. Si mi problema del control de la diabetes solamente es la alimentación, entonces Liberty, Ignite, Kikit. Si tengo ansiedad, agrego PIS. Ajá. Si yo no puedo ir a hacer ejercicio porque me duele la rodilla, tengo lumbalgia, me duele el tobillo, no sé, tengo varices incluso. En caso de dolor, entonces Freedom, Liberty, Victory y PIS. Acuérdense que en dolores crónicos les he comentado que siempre hay que utilizar PIS o Joy, porque en el dolor crónico ahí ya está implicada una emoción en el cerebro, a nivel cerebral, ya no es algo tanto físico, sino también emocional, ¿no? Entonces, en dolor, para facilitar y a hacer ejercicio, o me falta energía, entonces agrego bus, ¿sí? Tengo problemas de varices y por eso no puedo ir a hacer ejercicio. Entonces, Defen, espero vayan anotando, ¿eh? Defen puede ser Defen y Victory o Defen y Liberty en insuficiencia venosa. Am, Tengo diabetes y mi problema es que no duermo bien. Entonces, hay que agregar REM. Pero en algunos pacientes, no nada más en las personas con diabetes, sino todos, puede ser que en la noche, perdón, utilizando PIS y Liberty, en la noche podemos dormir muy bien, sin necesidad de REM. Pero si a pesar de eso ya nos pusimos PIS y Liberty en la mañana, entonces podemos agregar REM en la noche. Fíjense, les quiero comentar que la plática, si se la perdieron la plática de hace 8 días, fue el lunes, no hace 8 días, fue el lunes de Irene. A mí me fascinó esa plática, aprendimos muchísimo con Irene, todo lo que ella comentó. Irene, es una señora
que ella tuvo un problema, un accidente, tenía mucho dolor. Ese dolor, dice ella, era tan insoportable que detonó en esa sintomatología de Tourette. Es la señora que se mueve mucho, ¿no? Y como ella ya los médicos la habían desahuciado y hasta que encontró esta tecnología, ¿no? Y ella recomendaba algo. Lleva utilizando los dispositivos 8 años, pero ella comentó, les voy a dar un secreto, un tip. Esto funciona sí o sí, ustedes se lo ponen todos los días, se disciplinan y todos los días se ponen el dispositivo para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro haga ese cambio, esa neuroplasticidad. Ella comenta, si no mal recuerdo, que hasta a los 18 meses después de la aplicación de esta tecnología, ella dejó de moverse. Comentó también que actualmente ella puede estar sin parches y ya no tiene el movimiento. ¿Qué fue lo que hicieron los parches? Borrar ese movimiento de su cerebro. Llevaron a su cerebro a la normalidad hasta antes de cuando ella había tenido el accidente y que tuvo dolor. O sea, todo eso se borró. Ella actualmente utiliza los dispositivos, por supuesto, porque bueno, aunque no tengamos nada, podemos usar Liberty, Peace, el Defend para las defensas. O sea, los podemos utilizar y ella los usa, ¿no? Pero lo que a mí me impactó y que digo, wow, o sea, sí, yo también estoy convencida, pero el hecho de que ella lleva ya 8 años utilizando, el hecho de que haya dicho, se me quitó, me curé, que nosotros no podemos decirlo así abiertamente, ¿no? Y aunque se considera que como trabajamos a nivel de la neuroplasticidad, de borrar eso y hacer cambios a nivel cerebral, de borrar ese dolor, de borrar ese mal movimiento, de aprender incluso conductas que se habían olvidado esta herramienta, estas herramientas de verdad que son valiosas. O sea, tenemos algo único, único en el mundo, una tecnología de bolsillo y al alcance de todo mundo, ¿sí? Al alcance de todo mundo en todos los sentidos, porque es muy fácil de llevar y el costo realmente es un costo muy, muy accesible al alcance de todos, ¿no? Y entonces, si hablamos de complicaciones de la diabetes, vamos a poner neuropatía. En neuropatía hay dolor, dolor ardoroso, ¿qué más? Pérdida del equilibrio, y entonces ahí pongo Liberty, pongo Victory y pongo Defend en neuropatía. El paciente ya tiene problema renal y siempre les pregunto, emocionalmente, ¿cómo está? ¿No? Hay un daño renal, vamos a ayudarle a mejorar su calidad de vida. Ponemos Joy, tal vez. Yo agrego Difen para mejorar oxigenación a nivel celular y Liberty. Ujú. ¿Qué otra cosa? Retinopatía, ¿no? Recalco, no sustituimos valoraciones médicas, no sustituimos tratamientos médicos, complementamos, son herramientas que complementan tratamientos para potencializar los beneficios. En, en problemas de los ojos, retinopatía diabética, ¿se acuerdan que el daño está a nivel de los vasos sanguíneos? A nivel de los vasos sanguíneos. Y entonces DEFEN es un dispositivo que va al mejorar la circulación, mejora la oxigenación, y si mejoramos la oxigenación, este DEFEN también hace un efecto antiinflamatorio y obviamente al mejorar la oxigenación mejoramos la función a nivel celular, pero, perdón. Y entonces es DEFEN, Liberty y Focus para problemas de retinopatía, más aparte lo que el paciente pudiera estar teniendo como tratamiento, ¿sí? Entonces, hasta aquí, no sé, me gustaría si alguien más tiene preguntas con respecto a la diabetes, qué parches, espero que haya quedado pues un poco entendido.